Buenas noches, qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Espero de que estén en familia, aunque ustedes no lo puedan ver acá. Estamos la familia reunidos en nuestro culto de la casa y vamos a disfrutar leyendo la Biblia. Vamos a hablar hoy sobre el Salmo 91, vamos a hablar algunas cosas de eso. Así que empecemos con una oración. Jesús, te pido de que nos puedas guiar para esta semana habitar al abrigo del Altísimo. Jesús, no solo queremos ir de visita, Señor, queremos vivir ahí. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, Señor, buscándote para habitar ahí. En tu nombre oramos, amén. Es imperativo de que por favor se aprendan el verso de esta semana para que puedan comprender el Salmo 91. El verso de esta semana es Deuteronomio 11:13. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio del año hasta el fin del año. Es curioso que en este verso Dios le está diciendo: hey, yo quiero que obedezcan mis mandamientos cuidadosamente desde el principio del año hasta el fin del año. También me recuerda cuando Dios le dijo a Josué que iba a meditar en su palabra de día y de noche y nunca se apartaría de él este libro. Es curioso cuántas veces Dios está diciendo: deben de estar en mi palabra todo el tiempo. Por eso, aprendernos este verso nos ayudará a tener una mejor perspectiva de la diferencia que hace el Salmo 91 de cualquier otra promesa en la Biblia. Pero hasta que lleguemos ahí, vamos a hablar más al respecto. Ahora solo quería recordarles cuál es el verso a memorizar de hoy. Y vamos a estar en Jueces capítulo 9 y 10. Hay que recordar un poco de contexto de lo que pasó en el capítulo 8 de Jueces. Tenemos que recordar que Gedeón ya estaba fungiendo como juez de Israel, como gobernador. Yo les expliqué hace mucho tiempo la diferencia entre un juez y un rey. Un juez no tenía salario, no tenía linaje y tampoco tenía una ceremonia. Ahora estamos viendo en el capítulo 9 que este tipo, Gedeón, tuvo 70 hijos. Ese es el número de hijos que dejó Gedeón. Después de haber sido el juez de Israel, me imagino que su fama aumentó al punto en que tuvo 70 hijos. Como él fue el último en juzgar, sus hijos empezaron a juzgar en su puesto, pero no lo hicieron con la unción del Señor o no lo hicieron con el llamado del Señor. Por eso es que leemos en el capítulo 8, verso 33, dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Tenemos que tomar en cuenta, habían 70 nuevos líderes, hijos del líder. Y estos 70 nuevos líderes no habían llevado al pueblo en los caminos de su padre, porque ahora ellos estaban adorando a ídolos. Se levantó uno de esos hermanos y fue a la familia de su madre y le dijo: hey, ayúdenme a dar un golpe de estado. Que ya no haya 70 juzgando, que solo haya uno y ese voy a ser yo. Sus hermanos o su familia de su madre le dijeron: sí, vamos. Y Abimelech asesina a sus 70 hermanos. Uno de ellos huyó, su nombre es Jotam. Jotam, al saber de que Abimelech está a punto de postularse gobernador sobre Israel, este es el primer intento bíblicamente que encontramos de que un hombre trata de postularse rey de Israel. Obviamente no lo logró, pero su deseo era ser rey. Y lo podemos ver a través de la fábula. La fábula tiene algunos símbolos o algunos roles que tenemos que identificar e interpretar.
El primer símbolo que encontramos son los árboles. Dice que la fábula dice que los árboles se congregaron y dijeron, hey, escojamos un rey. Estos árboles son el pueblo de Israel queriendo poner o queriendo elegir a Abimelech como rey. Ahora vamos al segundo símbolo. Dice el olivo. Los árboles andan buscando un arbusto que ellos puedan hacer rey, o algún palo, o algún árbol, o algún otro. Y el primero que van, dice acá, que es al olivo. Ahora, el olivo en el Medio Oriente se conoce como el árbol más viejo. Entonces ellos buscaron al árbol más experimentado para que fuera su rey. Pero miren la respuesta del olivo. Dice, ¿he de dejar el aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre vosotros? El olivo dice, ¿he de dejar mi llamado de servir a Dios solo para ser rey? Se niega a ser rey. Luego encontramos el otro símbolo, otro árbol que los árboles buscaron para que reinara sobre ellos. Encontramos a la higuera. La higuera es considerada en el Medio Oriente como el árbol de la prosperidad. Quien tiene higos tiene prosperidad. Se dice que esto es porque el follaje de la higuera es uno de los más duraderos en las épocas más rústicas del año, las más secas. ¿Y qué responde la higuera? Responde, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios? No, esta es la vid. En el verso 11 dice la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles? También se niega. La vid es exactamente lo mismo. La vid. Ahora, estos tres símbolos no son ningún personaje en específico. Solo son representaciones de los jueces o del puesto de juez que se ocupaba en ese momento de gobernador. Y al final va la zarza. Entonces le dicen los árboles a la zarza, ¿verdad? Hey, ¿querés reinar? Y la zarza dice, sí, si en verdad me elegís por vuestro rey, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Cuál es la diferencia entre la zarza y los otros árboles? Todos los otros árboles son útiles y dan fruto. Pero la zarza, para lo único que sirve es para causar daño, para hacer fuego. La alegoría que está diciendo Jotam, o la parábola que está diciendo Jotam, es que normalmente se escogían personas para que gobernaran Israel, pero personas que sirvieran, que dieran frutos, que fueran personas que se estaban sacrificando por otros, que no buscaban lucrarse de las personas o no buscaban ostentosidades, sino que simplemente amaban a las personas y querían estar con ellos. En contrario a la zarza, en contrario a Abimelech, que la forma en la como llegó a ser gobernante fue por medio de asesinar a sus 70 hermanos. O sea, no solo asesinó, sino que asesinó a su propia familia. ¿Qué clase de gobernante va a ser ese? Sí, dice Jotam, va a ser la clase de gobernante que va a hacer daño a otros. Deben de notar que Jotam está diciendo esto al otro lado de una montaña y todos se preguntarán, ¿por qué dijo algo tan largo si lo estaba gritando? Porque él estaba contando una historia. En el Medio Oriente y especialmente en este tiempo, cuando se contaba una parábola, las personas estaban deseosas de escuchar. Era una historia, era arte lo que estaba haciendo Jotam. Por medio de la parábola despertó la inteligencia de sus receptores y logró dar su mensaje. Ahora bien, el pueblo no lo escuchó. Y ustedes creo que saben cómo terminó la historia porque lo leyeron. Abimelech es asesinado por una mujer en medio de una guerra. Una mujer toma una piedra de molino y se la arroja sobre la cabeza. Obviamente la mujer debió de haber estado sobre lo alto. Y así muere Abimelech. Luego le dice a uno de sus soldados, mátame vos para que no digan de que una mujer me mató.
Es curioso, Abimelech fue un gran estratega. Encontramos 3 batallas que él las ganó con grandes estrategias. Incluso cómo comenzó a gobernar es una muestra de su estrategia. ¿No saben algo curioso? Una mujer lo asesinó, tirándole una piedra en la cabeza. Parece que cuando no son los planes de Dios, ninguna estrategia va a funcionar. Si los planes de Dios eran que Abimelech no fuera el gobernante, no importara cuántas estrategias tuviera, no iba a funcionar. No importa cuántas estrategias el enemigo esté haciendo en contra de nosotros, o las personas en su trabajo o en sus universidades estén haciendo en contra de ustedes. Si no están los planes de Dios, no va a suceder. Y eso fue lo que le sucedió a Abimelech. Pero ¿por qué tan importante esta historia en medio de los jueces? Lo que sucede es que es el fin de la época de Gedeón. Se tenía que cerrar el capítulo de Gedeón. Y como los jueces que tomaron el puesto de Gedeón fueron sus hijos, se tenía que narrar sobre la historia de esos gobernantes. La oscuridad y el paganismo que había en ese momento, que incluso un hermano estuvo dispuesto a asesinar a sus otros hermanos. Vemos en el capítulo 10 que en el verso 13 dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto yo no os libraré más. Es que en el capítulo 10 los filisteos están otra vez subyugando a los israelitas, y los israelitas otra vez, como lo vimos en el capítulo 6 y 7, claman a Dios. Y es que es increíble. Ustedes vayan y revisen Malaquías 5:5. Luego lo hacen. Dice: clamen, búsquenme y me van a encontrar. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y aquí está Dios cumpliendo sus promesas, volviéndose a su pueblo. Pero les dice: ¿saben por qué me fui? Porque ustedes fueron tras otros dioses. Entonces, si quieren ir tras otros dioses, que esos dioses les salven. Lastimosamente, los israelitas volvieron a hacer una y otra vez lo mismo. Pero esta vez dice la Biblia que ellos no solo clamaron a Dios, sino que tuvieron acciones de obediencia, que fue, en el verso 16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jehová, ¿cómo es esto? ¿Dios puede ser angustiado? ¿Jehová puede ser angustiado? Esa palabra que tenemos ahí en arameo significa dolor. Dice aquí, cuando los israelitas botaron sus dioses, empezaron a servir a Dios, Dios vio la situación de ellos, cómo los filisteos les amedrentaban y les subyugaban. Y dice aquí que Dios empezó a dolerse por ver a su pueblo así. Por lo tanto, iba a levantar a un juez llamado Jefté, que nadie creía que iba a ser capaz de ser usado por Dios, pero lo fue. Eso en la lectura de mañana. Hoy vamos al Salmo capítulo 90 y 91. Vamos a estar leyendo ahí. Lo primero es que vamos a conocer la escala de tiempo para el Señor. Pues dice en el verso 1, Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Dios vive en algo que nosotros le llamamos presente perfecto. El presente perfecto está en el pasado, en el presente y en el futuro. Habita fuera de la realidad. Ahora déjenme explicarles científicamente
cómo asimilar el hecho de que Dios viva en una realidad distinta a la que nosotros vivimos. Supongamos que ahorita todos vamos a jugar con plastilinas. Yo voy a hacer como que si esta vela es plastilina. Entonces yo les voy a decir a ustedes, voy a crear una vela de plastilina. Yo voy a ser el creador de esta vela de plastilina. Entonces la formo y la creo. Y ahí está la vela de plastilina. Ahora bien, esta vela de plastilina está regida por algunas leyes que son diferentes a las que yo estoy regido. Esta plastilina, como es algo que yo formé, está regida a que si yo no la toco, ella no se transforma. Yo estoy regido a otras leyes, como la ley de la gravedad, etcétera, la plastilina también, pero el hecho de que sea formada indica que es diferente a mí. Yo habito en otra realidad a lo que esta vela habita, porque es mi creación. El creador no tiene por qué estar regido bajo las mismas leyes que la creación. Eso en cualquier ámbito práctico que ustedes lo quieran ver. Las computadoras creadas por los hombres no se rigen bajo las mismas leyes del creador, de los humanos. De la misma forma, Dios en el presente perfecto está regido por sus propias leyes, porque Él es el creador de las leyes. Y esa es la razón por la que nosotros podemos confiar en sus promesas. Escúchenme en esto, porque vamos a leer una promesa ahorita. Cuando Dios promete algo, nosotros podemos confiar en ellas porque para Él ya sucedió. Nosotros escuchamos de algo que va a suceder en el futuro, pero para Dios ya sucedió. Dios no nos está diciendo algo que va a suceder, sino que nos está diciendo algo que Él ya hizo. Cuando Dios habla una promesa en nuestra vida, Él no está diciendo, hey, voy a hacer esto en sus vidas. Él dice, ya hice esto en sus vidas, les he preparado un futuro para que ustedes solo caminen hacia adelante. Y ahí les voy a estar esperando yo. Y la promesa más hermosa que nos ha dado es la eternidad con Él. En su tiempo Jesús ya vino. En su tiempo ya están las casas para nosotros, nuestras moradas eternas. Por eso es que podemos confiar en Él. Bueno, también aparece la longevidad bíblica. La Biblia habla que llegar a los 70 años es ya una edad avanzada y llegar a los 80 es difícil. Y después de los 80 todo empieza a ser más difícil. El escritor del Salmo 91, vayamos al salmo más famoso en El Salvador. ¿Quién es el escritor? Hay muchos que debaten si fue David o fue Moisés. La mayor parte de ellos se inclina a decir que fue Moisés por el tipo de vocabulario que usa. Es el mismo que se encuentra en Deuteronomios y es el mismo tipo de temas que Moisés agrega y que Moisés habla. Por lo tanto, como la mayor parte de escritores se inclinan por Moisés, yo también me voy a inclinar por Moisés. Aunque algunos que lo ven más poético y creen que se alinea mejor a la vida de David, dirán que David. Ustedes pueden apoyarse en el que ustedes quieren. Ahora, dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, hay una condicionante acá. Esa condicionante es el que habita. Esta palabra habitar, por definición, significa vivir habitualmente. Es ocupar una casa u otro lugar y vivir en él. Ahora, el problema con muchos de nosotros es que nosotros no habitamos en la presencia del Señor. No vivimos en oración, no vivimos en la palabra, no la practicamos desde el principio del año hasta el fin del año, no la leemos desde el día hasta el anochecer. Nosotros vamos de visita.
Nuestra casa no es la presencia del Señor. Es nuestro parque. Muchos de nosotros solo vamos a la oración y a la lectura bíblica en nuestro tiempo libre. Otra vez, el parque. Es solo cuando nosotros podemos, pero no es el lugar en el que nosotros residimos. Díganme ustedes, ¿cuál es el lugar en el que más descansan? La mayor parte de ustedes va a decir vuestra casa. Pues claro, porque viven ahí. Porque están ahí la mayor parte del tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está su corazón la mayor parte del tiempo? Carlos, yo leo la Biblia y yo oro de visita. La pregunta es, si pasa ocupado ahí, si ocupa realmente la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros estemos ahí, escuchen esto, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Del Todopoderoso. Voy a explicar. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo en la presencia del Señor, empezamos a ver lo grande y maravilloso que Él es. Escuchamos sobre enfermedades, sobre tormentas, sobre terremotos. Pero para nosotros es muy poca cosa. Porque conocemos al Omnipotente. Porque sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso, que lo puede hacer todo, que no hay nada imposible para Él. Eso significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Saber que aquel que me cubre es capaz de hacer cualquier cosa por mí. Y que suceda cualquier cosa. Pero dice el verso 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Te librará del lazo del cazador. ¿Qué es eso? Un cazador es una persona que es profesional en el arte de matar. Entonces dice aquí, Dios te va a librar de aquello creado para matar, la peste destructora. Muchos han muerto por COVID. Muchos cristianos, muchos familiares. ¿Significa entonces que no moraban bajo la sombra del Omnipotente? ¿O significa entonces que el virus tuvo más poder que Dios? Entonces, ¿por qué murieron? Si este salmo está diciendo que te va a librar de la peste destructora. Bueno, primer punto que tenemos que aprender. Este verso está diciendo que Él tiene el poder de librarte de la peste destructora. Este verso está diciendo de que nada le detiene a Él de poder hacerlo. Este verso está diciendo de que no hay fuerza, no hay nada más poderoso que Él en esta tierra. Después dice en los versos más adelante, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es como que si estuviéramos enfrentando un campo de batalla y cientos de balas estuvieran rozando nuestros cuerpos, pero ni una de ellas nos da. Entonces ese verso lo que está diciendo es que Él tiene el poder, que ninguna bala es lo suficientemente rápida para Él, ninguna enfermedad lo suficientemente mortal para Él. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿cuál es la razón por la que seguimos en la tierra? Ser luz, ¿verdad? Necesitamos ser luz en las tinieblas. ¿Y cómo podemos ser luz? Bueno, déjenme explicarles cómo. Si bien es cierto, Dios puede librarnos a nosotros los cristianos de la peste, Él sabe que va a haber algunos inconversos que van a sufrir la peste. Entonces, ¿saben qué hace Dios? Dice,
voy a usar a mis hijos para que le enseñen a los inconversos que aún en medio de la peste, yo sigo siendo Dios. Que aún en medio de la enfermedad, yo sigo siendo Dios. Entonces, cuando el mundo esté preocupado y de rodillas por una peste, y el mundo esté creyendo que una peste nos va a dominar, los hijos van a resplandecer con la luz de Cristo y decir, no, nosotros también estamos siendo afectados por la peste. Nuestro Dios puede librarnos, pero Él nos ha llamado a sufrir la peste con el mundo para hacer luz al mundo. Es el principio del encarnamiento del Hijo de Dios. Sufrir con el mundo para mostrar el camino al mundo. No, la peste no tuvo más poder que Dios. Dios tuvo más poder porque utilizó a sus hijos para hacer luz en medio de la peste. Voy a ocupar otro ejemplo para que así poder abrir un poquito más la practicidad del tema. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué hay cientos de miles de cristianos perseguidos alrededor del mundo? ¿Por qué ahorita, mientras ustedes y yo estamos leyendo la Biblia en nuestras casas sentados en una silla, hay cristianos que están siendo torturados al punto de muerte simplemente por hacer lo mismo que nosotros, abrir la Biblia? ¿Se han preguntado por qué? Los países ateos. Sí, son países ateos, abuelo. Y es exactamente, esa es la respuesta. Son países llenos de oscuridad. Entonces, ¿saben qué dice Dios? Voy a mandar a mis hijos ahí. Porque los perseguidores no se pueden explicar cómo es que mientras esos cristianos están siendo torturados y asesinados, esos cristianos crecen más en amor. Esos cristianos crecen más en fe, más en su relación con Dios. ¿Y saben qué terminan haciendo esos perseguidores? Y es el testimonio de uno tras otro libro que ustedes puedan leer. Lean cualquier libro de los perseguidores y van a encontrar uno tras otro testimonio de soldados y de ateos diciendo, yo creo en Jesús porque no podía entender cómo ese hombre, después de que yo lo estaba torturando, me dijo, Jesús te ama y yo también. Entonces, ¿por qué Dios a veces ocupa la peste destructora en sus hijos? Para hacer luz, para que sean luz en medio de la peste destructora. Porque la peste podrá tocar nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma. No nos puede quitar la vida eterna. Entonces sus hijos, estamos mostrándole al mundo en medio de la peste, hay vida eterna, hay esperanza. No crean de que esta peste es demasiado grande para Dios. Nosotros la estamos sufriendo con ustedes. Estamos de la mano de ustedes. Pero Dios sigue sentado en su trono. Y Él nos ha mandado a decírselos. Iglesia, es mi oración de que nosotros al vivir en la presencia del Señor, no ir de visita, podamos ser esa luz al mundo, que aún padeciendo la peste destructora, digamos, Él te puede librar, Él nos va a librar. Y el mundo le pueda conocer. Pasen buenas noches, iglesia. Nos vemos mañana a la misma hora. Mañana es martes, a las 8.